¿Cuántas veces has sentido que alguien parece no valorarte lo suficiente mientras estás cerca, pero en cuanto decides alejarte, su interés por ti crece de manera inesperada? Esa paradoja humana, que parece un juego de contradicciones, tiene una explicación mucho más profunda de lo que imaginas. Y aquí no estamos hablando solo de relaciones de pareja, sino de amistades, familia, colegas de trabajo y prácticamente cualquier vínculo humano. La realidad es que mientras estás presente, la gente tiende a dar tu compañía por sentada. Creen que siempre vas a estar ahí, disponible, como un recurso inagotable. Pero cuando te retiras, cuando dejas de insistir o de estar constantemente presente, ocurre un fenómeno casi universal. Tu ausencia se convierte en un espejo que les obliga a confrontar lo que antes ignoraban. De pronto, lo que parecía común adquiere un valor que no sabían que tenía. Ese instante, cuando alguien empieza a pensar en ti justo porque ya no estás tan cerca, refleja uno de los principios más poderosos del estoicismo: la importancia del desapego. El estoico entiende que la dependencia emocional nos vuelve vulnerables y que aprender a retirarse a tiempo no solo es un acto de dignidad, sino también una estrategia de fortaleza. Piensa en lo siguiente: la mente humana tiende a subestimar lo que tiene al alcance y a sobrevalorar lo que ya no está disponible. Es un mecanismo psicológico que se repite una y otra vez, y cuando decides alejarte, cuando ya no entregas tu tiempo ni tu energía de manera gratuita, tu valor se multiplica en la mente de los demás. Pero aquí está lo interesante: ellos jamás lo admitirán. Prefieren guardar silencio, porque aceptar que te necesitan sería reconocer que no supieron valorarte cuando estabas ahí. Ahora bien, quiero que te detengas un segundo y reflexiones. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien volvió a buscarte justo después de que decidiste alejarte? Esa experiencia no es casualidad, es un patrón, y entenderlo puede darte el control que necesitas sobre tus relaciones y tu vida personal. Antes de continuar con este análisis profundo, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la palabra fuerza. Sí, solo esa palabra. Hazlo porque al hacerlo, reafirmas tu compromiso contigo mismo, con tu crecimiento y con la idea de que alejarse a veces es la decisión más poderosa que puedes tomar. Y además, estarás compartiendo una energía que más personas podrán reconocer y multiplicar. Volvamos al tema. El estoicismo enseña que la dignidad personal está por encima de la validación externa. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, ni puedes obligarlos a valorarte, pero sí puedes controlar cómo respondes tú. Y en ese control está la verdadera libertad. Cuando decides alejarte, no lo haces para manipular ni para castigar, sino para proteger tu espacio, tu paz y tu energía. Y lo curioso es que esa decisión, que parte de la fortaleza interior, se convierte en el recordatorio más fuerte para los demás de cuánto significabas en su vida. Lo fascinante es que muchas veces, cuanto más te alejas, más se activa el recuerdo en la mente de aquellos que no supieron apreciarte. Ellos piensan en ti en silencio, aunque nunca lo confiesen. Sienten tu ausencia como un eco que resuena, porque tu valor ahora se magnifica en comparación con el vacío que dejaste. Esa es la paradoja. Cuando estabas cerca, eras invisible. Cuando decides marcharte, te vuelves inolvidable. En esta primera parte quiero dejarte con una idea clara. Alejarse no siempre es perder. A veces es la manera más poderosa de ganar respeto, reconocimiento y, sobre todo, paz interior. Cuando entiendes que tu valor no depende de la atención que los demás te den, das un paso gigantesco hacia la verdadera libertad interior. El problema es que la mayoría de las personas se desgastan intentando ser reconocidas, aceptadas y valoradas, sin darse cuenta de que en ese esfuerzo terminan perdiendo dignidad.
Ahí es donde entra en juego la enseñanza estoica. No busques controlar lo que no está en tus manos. Enfócate en lo que sí puedes controlar, que son tus acciones, tu carácter y tu capacidad de decidir cuándo es momento de quedarte y cuándo es momento de alejarte. Alejarse no significa que no te importe alguien, tampoco significa que seas frío o indiferente. Significa que priorizas tu bienestar antes que la necesidad de agradar o complacer a otros. Cuando das un paso atrás, envías un mensaje silencioso, pero contundente. Tu tiempo y tu energía tienen valor, y quien no lo entienda no merece acceso ilimitado a ellos. Esa actitud despierta algo en las personas. Puede ser incomodidad, puede ser reflexión o incluso puede ser arrepentimiento. Lo que es seguro es que no pasas inadvertido. Piénsalo de esta manera: cuando insistes demasiado en estar presente, lo que logras es que tu valor se diluya. La abundancia reduce la percepción de importancia. Por el contrario, cuando dejas de insistir, tu ausencia se convierte en un recordatorio constante de lo que ya no tienen. Es como cuando alguien deja de escuchar una canción que estaba de moda y de pronto, al escucharla tiempo después, la valora mucho más. Así funciona también con las relaciones humanas. La distancia crea perspectiva y la perspectiva genera aprecio. El filósofo estoico Epicteto decía que la clave de la tranquilidad está en enfocarse únicamente en lo que depende de ti. No puedes controlar si alguien te extraña, pero sí puedes controlar si decides permanecer donde no eres valorado. Esa decisión, que parece pequeña, cambia todo. Porque en lugar de desgastarte luchando por ser visto, te conviertes en alguien que inspira respeto por su capacidad de retirarse cuando es necesario. En la práctica, esto se traduce en algo simple. Cada vez que te alejas, obligas a los demás a tomar conciencia, no de manera inmediata, sino con el paso del tiempo. Tal vez en silencio, tal vez en su mente, pero empiezan a pensar en ti con más fuerza de lo que lo hacían cuando estabas presente. Tu imagen se convierte en un recuerdo que se activa en los momentos menos esperados, y aunque no lo digan en voz alta, dentro de ellos reconocen que perdiste mucho menos de lo que ellos perdieron al no valorarte. Y aquí hay un punto clave: nunca esperes que lo admitan. La mayoría de las personas son demasiado orgullosas para decir «te extraño» o «no supe valorarte». Ese silencio, lejos de ser una derrota, es una victoria silenciosa para ti. Porque aunque no recibas reconocimiento verbal, lo cierto es que tu ausencia ha dejado una marca. Y esa marca es prueba de que tu valor era real, aunque algunos lo hayan ignorado. El estoicismo enseña a no depender de la validación externa. Imagina la fuerza que obtienes cuando tu autoestima no depende de la atención que otros decidan darte. Imagina la paz de saber que si alguien piensa en ti, bien. Y si no lo hace, también está bien. Porque al final tu vida no gira en torno a lo que otros piensen, sino a lo que tú decidas construir. Y si decides alejarte, hazlo con calma, sin resentimiento, sin reproches. Hazlo con la serenidad de quien sabe que su valor no disminuye porque alguien no lo reconozca. Al contrario, aumenta, porque ahora está claro que tu presencia no se regala, se merece. Uno de los errores más comunes en las relaciones humanas es creer que insistir garantiza permanencia. Creemos que estar siempre disponibles nos hará indispensables, pero en realidad ocurre lo contrario. La disponibilidad excesiva genera indiferencia. Lo que es fácil de obtener rara vez se valora, y lo que se pierde o se distancia suele adquirir un brillo especial en la memoria de los demás. Aquí es donde entra la paradoja más poderosa. Cuando decides alejarte, sin dramas ni explicaciones innecesarias, la otra persona comienza a recordar momentos, palabras y gestos que antes pasaban desapercibidos.
Tu imagen se convierte en una especie de sombra persistente que aparece en los pensamientos sin ser llamada. Esa es la fuerza del desapego. No se trata de manipular, sino de demostrar con hechos que tu valor no depende de la atención ajena. Los estoicos siempre hablaron de la importancia de la autodisciplina, de la fortaleza interior que permite no ser esclavo de las emociones. Y alejarse a tiempo es un acto de disciplina. Requiere dominar la ansiedad de querer insistir, de pedir explicaciones, de esperar respuestas. Porque lo más difícil no es irse físicamente, sino aceptar emocionalmente que no necesitas estar donde no eres valorado. Si lo piensas bien, todos hemos estado en los dos lados de la moneda. Alguna vez alguien se alejó de ti, y fue en ese momento cuando comprendiste cuánto significaba. Y también ha ocurrido lo contrario. Te has alejado, y de pronto los demás comenzaron a buscarte. Ese patrón se repite porque está arraigado en la naturaleza humana. No valoramos lo que tenemos al alcance hasta que lo perdemos. Y ese ciclo se rompe únicamente cuando decides tener la madurez suficiente para no jugar el mismo juego. Alejarse también es una lección de respeto hacia ti mismo. Porque quien siempre está disponible se convierte en una opción, pero quien sabe retirarse con dignidad se transforma en una ausencia imposible de ignorar. Y aunque los demás no lo digan, aunque guarden silencio o actúen como si nada pasara, por dentro sienten la diferencia. Esa sensación incómoda de vacío es la prueba más clara de que tu presencia tenía un peso real. En la vida cotidiana, este principio puede aplicarse a casi todo. En una amistad que se vuelve unilateral, en un trabajo donde no reconocen tu esfuerzo, en una relación sentimental donde no valoran lo que das. El mecanismo es el mismo. Cuando decides dar un paso atrás, el mundo alrededor empieza a reacomodarse. Tal vez algunos intenten acercarse de nuevo, otros simplemente guardarán silencio, pero todos tendrán que enfrentarse a la realidad de que tu ausencia pesa más de lo que imaginaban. Y aquí está lo más interesante. No necesitas que regresen, ni que lo confiesen, ni que te pidan disculpas. Lo único que necesitas es comprender que tu paz y tu valor nunca dependieron de ellos. Esa es la esencia del estoicismo. Reconocer que el control verdadero está dentro de ti. Porque si entiendes eso, nunca más volverás a desgastarte persiguiendo validación. En su lugar, vivirás con la tranquilidad de saber que si decides estar, es porque quieres, no porque necesitas demostrar nada. Alejarse es un recordatorio silencioso para los demás, pero sobre todo, es un recordatorio poderoso para ti mismo. Es la prueba de que tu fuerza interior es más grande que cualquier necesidad de aprobación externa. Y cuando llegas a ese punto, nada ni nadie puede quitarte la dignidad ni la serenidad que has construido. Hay algo profundamente humano en querer ser reconocidos, pero también hay algo profundamente liberador en dejar de depender de ese reconocimiento. Esa es la frontera entre la debilidad y la fortaleza interior. Cuando estás presente de manera constante, cuando das todo sin límites, las personas se acostumbran, como si tu presencia fuera parte del paisaje. Pero cuando decides alejarte, rompes esa inercia, y en ese instante, lo cotidiano se transforma en algo que ahora duele porque ya no está. Lo más curioso es que muchos tratarán de ocultarlo, fingirán que no les importa, que tu ausencia no significa nada. Pero en la intimidad de su mente pensarán en ti más de lo que nunca lo hicieron mientras estabas cerca. Esa es la paradoja que casi nadie confiesa. Mientras más lejos estás, más presentes te vuelves en sus pensamientos. Es un eco silencioso, un recuerdo que no pide permiso, que aparece en la soledad, en los momentos tranquilos, en la memoria de lo que nunca valoraron en su momento.
El estoicismo nos invita a entender que esta dinámica no debe llenarnos de orgullo ni de rencor, sino de claridad, porque el objetivo no es vengarse ni alimentar el ego, sino crecer, comprender que tu valor no disminuye porque alguien no lo reconozca y que tu decisión de alejarte no es un acto de arrogancia, sino de amor propio. Alejarse es, en esencia, un filtro, porque quienes realmente valoran tu presencia harán lo necesario para conservarla, y quienes no lo hacen simplemente quedarán atrás. Ese proceso puede doler, pero también es la manera más honesta de descubrir quién merece caminar a tu lado. Y aunque los demás no lo admitan, ese filtro se convierte en una especie de espejo donde ellos mismos se ven reflejados. Ven su falta de aprecio, su indiferencia, y tarde o temprano entienden lo que perdieron. Recuerda que el respeto no se exige, se inspira, y la mejor forma de inspirar respeto es mostrando que sabes cuándo es suficiente, que tu tiempo, tu energía y tu compañía no son monedas de cambio, sino tesoros que solo deben ser compartidos con quienes realmente los valoran. Cuando vives bajo esa convicción, tu presencia se convierte en un privilegio, no en una costumbre. En la vida real, esto significa tener el coraje de no insistir cuando ya diste demasiado. Significa retirarte con la frente en alto, aunque por dentro exista una parte de ti que quiera quedarse. Significa confiar en que tu ausencia hablará más fuerte que cualquier palabra que pudieras decir. Y créeme, siempre habla. Porque incluso cuando el orgullo lo silencie, incluso cuando aparenten indiferencia, tu distancia se convierte en un mensaje imposible de ignorar. Esa es la razón por la que muchas veces, después de un tiempo, alguien vuelve a buscarte. No porque de pronto haya descubierto algo nuevo, sino porque la distancia les enseñó lo que no supieron valorar cuando estabas ahí. Y aunque algunos nunca lo confiesen, el hecho de que regresen ya es una prueba de que tu alejamiento dejó huella. El estoicismo enseña que la serenidad no se encuentra en lo que otros hagan o dejen de hacer, sino en lo que tú decides. Así que cada vez que sientas la tentación de insistir, recuerda que a veces el acto más poderoso no es quedarse, sino irse, porque en ese irte no solo les enseñas a los demás cuánto vales, también te lo recuerdas a ti mismo. Una de las verdades más incómodas de las relaciones humanas es que la mayoría de las personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Esta frase puede sonar repetida, pero cuando la vives en carne propia, entiendes que es más real de lo que parece. Mientras estás disponible, mientras respondes rápido, mientras das tu tiempo y tu atención sin límites, los demás se acostumbran y lo toman como algo normal. Pero cuando das un paso atrás, cuando te alejas, el silencio que dejas empieza a pesar más que cualquier palabra. Ese silencio es el que despierta preguntas en su mente. ¿Por qué ya no está? ¿Qué habrá pasado? ¿Será que me hizo falta y no lo noté? Esas preguntas son inevitables, porque los seres humanos solemos darnos cuenta de lo valioso cuando ya no lo tenemos frente a nosotros. Y aunque nunca lo admitan, la ausencia se convierte en una especie de maestro silencioso que les muestra el valor que antes ignoraban. El estoicismo habla precisamente de esto, de no estar a merced de los demás, de no vivir esperando que reconozcan lo que haces, sino de actuar con coherencia contigo mismo. La clave está en comprender que tu alejamiento no es un castigo, sino una decisión consciente de cuidar tu energía. Porque mientras te desgastas intentando ser visto, pierdes lo más importante, tu paz interior. Alejarse, en este sentido, es un acto de sabiduría. Y no todos tienen el coraje de hacerlo, porque implica renunciar a la ilusión de control. Implica aceptar que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes decidir no permanecer donde eres ignorado. Y esa decisión, aunque duela en el momento, siempre termina fortaleciendo,
porque el que sabe alejarse demuestra que no necesita cadenas emocionales para sentirse pleno. Ahora bien, es común que cuando te alejas, otros intenten minimizarlo. Fingirán que no pasa nada, que todo está igual. Pero la realidad es que esa distancia se convierte en un vacío que tarde o temprano les hará pensar en ti. Aunque no lo digan, aunque no lo confiesen, esa sensación se mantiene. Y ahí es cuando tu presencia se transforma en recuerdo y el recuerdo se vuelve más fuerte que cualquier presencia física. Piensa en esto. La memoria humana exagera lo que ya no está, magnifica lo perdido. Y en ese proceso, lo que alguna vez fue cotidiano se convierte en algo casi idealizado. Eso es lo que ocurre contigo cuando te alejas. Tu imagen se engrandece en la mente de quienes no supieron valorarte. El punto es que no necesitas esperar un reconocimiento público ni un regreso para validar tu decisión. El verdadero triunfo está en saber que, sin importar si lo dicen o no, tu ausencia dejó una huella. Esa huella no depende de ellos, depende de ti y de tu capacidad de haberte retirado con dignidad. El estoicismo enseña que la vida no se trata de controlar el mundo exterior, sino de dominar tu mundo interior. Y cuando lo logras, comprendes que no hay mayor victoria que mantener tu serenidad. Porque al final, mientras más te alejas de lo que te desgasta, más te acercas a lo que te fortalece. Alejarse no siempre es fácil, porque implica luchar contra el deseo de ser aceptado. Pero en esa lucha también se esconde el crecimiento personal. Muchas veces, las personas se aferran a relaciones o ambientes que ya no aportan nada positivo, simplemente por miedo a la soledad o al rechazo. Sin embargo, el estoicismo enseña que la soledad no es un enemigo, sino un espacio donde puedes redescubrir tu fuerza. Cuando decides dar un paso atrás, algo poderoso ocurre. Empiezas a recuperar tu energía. Esa misma energía que antes entregabas sin medida a personas que no la valoraban, ahora regresa a ti. Y con ella crece tu claridad, tu dignidad y tu confianza. Lo más sorprendente es que, mientras tú te fortaleces en silencio, quienes se quedaron sin tu presencia comienzan a sentir ese vacío de manera cada vez más fuerte. Aunque jamás lo admitan, piensan en ti con más frecuencia, porque ahora su mente está enfrentando el contraste entre tenerte y no tenerte. La ausencia funciona como un recordatorio constante. No necesitas estar ahí para que te piensen, porque tu partida ya marcó un antes y un después. En esos momentos en que se detienen a reflexionar, inevitablemente surge la comparación. ¿Cómo era la vida cuando estabas presente y cómo es ahora sin ti? Y esa comparación siempre pesa más de lo que se atreven a decir. El estoicismo invita a no depender del reconocimiento externo, porque ese reconocimiento es frágil e inconstante. Hoy pueden valorarte, mañana olvidarte, pero si basas tu autoestima en la mirada de los demás, siempre estarás en una montaña rusa emocional. En cambio, si tu valor proviene de tu interior, ninguna ausencia, ningún rechazo y ninguna indiferencia podrán quebrarte. Lo más admirable de quien sabe alejarse es que demuestra control. No es alguien que huye, es alguien que decide. No es alguien que se va por resentimiento, es alguien que elige la paz sobre el desgaste. Esa diferencia es lo que hace que el alejamiento tenga tanto poder, porque no se trata de desaparecer para llamar la atención, sino de retirarse, porque entiendes que insistir no tiene sentido. Y mientras más firme seas en esa decisión, más fuerza gana tu imagen en la mente de los demás. Es inevitable. La ausencia se convierte en presencia invisible, en un eco que acompaña incluso a quienes quieren ignorarlo. Y aunque jamás lo confiesen, saben muy bien que algo cambió. Saben que tu valor no estaba en la cantidad de veces que estabas ahí, sino en la diferencia que marcabas al estarlo.
Recuerda siempre esto: el respeto comienza en el momento en que tú mismo decides respetarte. Cuando entiendes que no necesitas estar en lugares donde no eres valorado, tu vida da un giro completo. Porque ya no mides tu importancia en función de lo que otros digan o hagan, sino en la fortaleza que has cultivado dentro de ti. En ese punto, el alejamiento deja de ser una estrategia y se convierte en un estilo de vida. Un estilo en el que eliges tu paz sobre el ruido, tu dignidad sobre la complacencia y tu libertad sobre la dependencia emocional. Y aunque los demás piensen en ti en silencio, aunque su orgullo no les permita admitirlo, en el fondo sabes que tu decisión fue la correcta. Existen momentos en la vida donde quedarte significa perderte y alejarte significa encontrarte. Esa es la paradoja que muchos no comprenden hasta que se atreven a dar el paso. Mientras permanezcas en lugares donde no eres valorado, tu energía se desgasta, tu autoestima se erosiona y tu mente se llena de dudas. Pero cuando eliges retirarte, no solo recuperas tu fuerza, también recuperas la claridad de quién eres y lo que mereces. Lo más interesante es que este movimiento no solo transforma tu vida, también impacta a quienes dejas atrás, porque aunque ellos no lo admitan, tu alejamiento se convierte en una lección silenciosa, una lección que les dice: mi tiempo no se desperdicia, mi energía no es gratis, mi presencia no se mendiga. Ese mensaje no necesita palabras, porque lo comunicas con tu decisión. El estoicismo sostiene que la grandeza no está en controlar lo que otros hacen, sino en controlar lo que tú decides hacer. Y la decisión de retirarte con dignidad es una de las más poderosas que existen, porque muestra que no eres esclavo de la necesidad de ser aceptado. Muestra que puedes estar en paz contigo mismo, incluso cuando no eres reconocido. Esa independencia emocional es la verdadera libertad. Lo curioso es que, aunque los demás no lo digan, tu ausencia los confronta con su propia indiferencia. Se preguntan por qué ya no estás, qué fue lo que hicieron o dejaron de hacer. Y en esa reflexión silenciosa tu valor se engrandece. La mente tiende a exagerar lo que ya no tiene, a magnificar lo que perdió. Y eso es precisamente lo que ocurre contigo. Cuanto más lejos estás, más grande te vuelves en sus recuerdos. No es raro que, después de un tiempo, esas mismas personas intenten regresar. A veces lo hacen con excusas, otras con silencios incómodos, pero en el fondo siempre hay un motivo. Comprendieron demasiado tarde lo que representabas en su vida, y aunque intenten ocultarlo con orgullo, lo cierto es que tu ausencia les enseñó lo que tu presencia no pudo. Sin embargo, lo más importante es que tu decisión no debe depender de si regresan o no. El verdadero poder está en que ya no necesitas esa validación. Tu paz no depende de si alguien reconoce tu valor, porque tú ya lo reconociste al decidir alejarte. Ese es el punto clave. Cuando tu valor proviene de ti mismo, nada ni nadie puede arrebatártelo. Y aquí hay algo esencial. Alejarse no es cerrar puertas con resentimiento, sino dejar que la vida siga su curso. Algunas personas volverán, otras no, y ambas cosas están bien. Porque lo que realmente importa no es lo que hagan ellos, sino la fortaleza que tú construiste en el proceso. El estoicismo nos recuerda que la vida es demasiado corta para desperdiciarla buscando aprobación. Lo único que puedes controlar es tu carácter, tus acciones y tu decisión de mantener tu dignidad intacta. Y cada vez que eliges retirarte de lo que no te valora, estás escribiendo un mensaje claro. Tu paz interior es innegociable. La vida nos pone constantemente frente a elecciones, quedarnos donde no somos apreciados o tener el valor de alejarnos, y aunque quedarse parezca lo más fácil, es el camino que más caro cuesta, porque el precio es tu paz, tu dignidad y tu energía. Alejarse, en cambio, es un acto de valentía, es entender que no necesitas estar para ser recordado,
que tu valor no depende de la presencia física, sino de la huella que has dejado. El estoicismo enseña que el verdadero poder está en no depender de lo que otros hagan o piensen, y cuando aplicas esa enseñanza, descubres que tu fuerza aumenta en el momento en que decides poner límites. Esa decisión se convierte en un mensaje silencioso, pero imborrable. Tu tiempo y tu energía son valiosos, y solo quienes lo comprendan tendrán acceso a ellos. Al dar un paso atrás, no pierdes nada. Por el contrario, ganas claridad, respeto y libertad. Porque aunque otros piensen en ti más de lo que lo admitirán, la diferencia está en que ahora tú ya no necesitas esa confesión. Has aprendido a sostenerte sobre tus propios principios, sin depender de que alguien más valide lo que eres. Esa independencia emocional es la mayor conquista que un ser humano puede lograr. Y sí, cuanto más te alejas, más piensan en ti. Esa es la paradoja. La ausencia se convierte en presencia constante en la mente de quienes no supieron valorarte. Y aunque nunca lo digan, aunque intenten ocultarlo bajo orgullo o indiferencia, la verdad es que ahí estás, más presente que nunca. Pero lo realmente poderoso no es que piensen en ti, sino que tú ya no dependes de esos pensamientos para seguir adelante. En el fondo, alejarse no es un acto contra ellos, es un acto a favor de ti mismo. Es elegir tu tranquilidad sobre la necesidad de insistir. Es darle prioridad a tu paz interior antes que al deseo de ser aceptado. Es vivir bajo la convicción de que la dignidad no se negocia y que quien no te valora pierde mucho más de lo que tú pierdes al irte. Así que recuerda esta verdad estoica. No puedes controlar los pensamientos ni las acciones de los demás, pero sí puedes controlar tu respuesta. Y tu respuesta más poderosa siempre será mantenerte firme en tus principios. Porque cuando lo haces, tu ausencia no solo pesa en la vida de quienes no supieron valorarte, también se convierte en la prueba irrefutable de tu fortaleza. Ahora quiero dejarte con una reflexión final. Cada vez que sientas la tentación de insistir donde no eres valorado, pregúntate qué es más valioso, tu paz o tu orgullo. Y si eliges tu paz, habrás tomado la decisión más sabia, porque cuanto más te alejas, más presente te vuelves, pero lo esencial es que al mismo tiempo, más libre eres.